Muy buenos días para todos. Queremos en este video ilustrar un poco el tema de vigas laminadas y KVH, dando respuesta pronto a algunas preguntas e inquietudes que han surgido y las cuales esperamos en este video dar respuesta. Una de las primeras preguntas que tenemos es la capacidad de carga de las vigas. Eh, las vigas KVH multilaminadas, perdón, las vigas multilaminadas, las vigas KVH, ellas tienen una capacidad de carga dependiendo de las dimensiones. Una capacidad de carga que realmente nos sirve como ilustración, pero que a la hora del proyecto lo más indicado es que se lleve a un diseño, porque no todos los elementos que la tabla nos ofrece nos van a servir para diferentes estados o momentos de carga. Me hago entender. Las vigas traen unas capacidades de carga por unos vanos. Vanos son un pórtico, dos columnas, una viga, o para dos vanos, tres columnas, dos vigas, o para cuatro vanos, así sucesivamente. Las capacidades de carga de un vano a dos vanos o tres vanos cambian. Entonces, no nos dice absolutamente nada porque necesitaríamos conocer, o la persona que va a utilizar el elemento, saber y conocer cuánta carga por metro lineal le va a llegar a ese punto donde quiere instalar la viga o su columna. Eso lo arroja solamente un diseño. Si el diseño ya está, pues es mucho más simple coger y decir, si yo necesito 300 kilos por metro lineal para este elemento, es mucho más fácil ya acoplarse a la placa, perdón, a la, a la tabla, y la tabla ya nos ayudará. De lo contrario, el resultado que tengamos en la tabla no nos va a servir de mucho, será ilustrativo, mas no será práctico a la hora de ponerlo a trabajar. ¿Qué se recomienda? Que tengamos un diseño estructural o que le hagamos un diseño estructural con la referencia de nuestras maderas, en este caso viga multilaminada o KVH, y así poder prestar el servicio o ponerla a trabajar en el espacio o para lo que nosotros necesitamos. Es lo más recomendable. Así le podemos sacar el mejor provecho a este tipo de elemento y nos vamos a dar cuenta que es duradero, económico y muy estable. Otra pregunta que tenemos es los agrietamientos, iguales o menores, comparados con pino espátula y maderas nativas. ¿Qué pasa? Los agrietamientos se dan por varios comportamientos, pero hay uno esencial que es el que arroja todo esto, y es la, el tiempo que no se le da a la madera para que bote sus esfuerzos internos después de talada. Nosotros cortamos la madera, inmediatamente la recogemos y la llevamos a producción. Hay que tener un principio, y es que la madera es un ser vivo. Por ser un ser vivo, ella tiene sus comportamientos, tanto internos como externos. La madera se debe dejar un tiempo sin tratar para que ella termine de botar sus esfuerzos internos, o sea, se acomode a su nuevo estado que va a ser. No va a ser un estado donde va a estar recibiendo nutrientes, alimento, aguas, sino que ya va a estar en un estado inerte, entre comillas. Entonces ella tiene que botar todos sus esfuerzos internamente para luego prestar un mejor servicio a la hora de utilizarlo en una obra o en un proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, nos las llevamos saturadas de agua. La secamos no al natural, sino de una forma artificial, o sea, aceleramos su secado. Las fibras se están comportando, están asumiendo diferentes roles de un estado a otro, ¿cierto? Venía a un estado natural normal, no tenía ningún problema, absorbía lo del ambiente y sus nutrientes subían. Ahora está talada, uno, no tiene nutrientes, no está sufriendo, no está subiendo nada de eso, de lo que lo fortalece y lo que lo ayuda a ser mejor todos los días. Dos, se está sometiendo a unas temperaturas para extraerle la humedad, entonces tiene otro comportamiento interno. Esto se va a ver manifestado externamente. Entonces tenemos agrietamientos acelerados, tenemos dilataciones que comprometen en algunos momentos la parte estructural. Pasan maderas pino como maderas nativas a barco chanú, donde estas se están cortando, uno, a muy temprana edad, te están exponiendo su capacidad de carga, porque entre más humedad menos carga va a tener, siendo un elemento muy bueno, y dos, generando
muchos pandeos y agrietamientos que realmente estéticamente no son buenos. En el pino pasa lo mismo, por eso hay que lograr de que ojalá la madera se estabilice en sitio, ojalá se dejara un buen tiempo para evitar más estos comportamientos de dilatación y contracciones tan fuertes que en el pino en algunos puntos, no en todos, a veces compromete la parte estructural, no en la mayoría no los compromete porque es normal su dilatación y contracción, ya por lo que acabo de decir. Todos estos agrietamientos se pueden controlar si dándole tiempo que después de la tala se estabilice y ellos boten sus esfuerzos internos. Ya cuando ellos naturalmente hayan llegado a un estado de humedad y hayan botado sus esfuerzos, ahora sí, hacer un proceso con ellos y nos vamos a dar cuenta que la madera tiene mucha mejor calidad, las grietas son menos, el comportamiento va a ser mucho mejor que lo que de pronto muchas veces nosotros nos encontramos en el medio por el aceleramiento en el proceso de la madera. Otra pregunta, la densidad de las vigas laminadas y las KBH. La densidad, obvio, varía. Las vigas laminadas, multilaminadas, tenemos una densidad mucho más alta, más o menos de 385 kilogramos por metro cúbico. En las KBH de 365. Es un elemento más macizo, es un elemento que no es multilaminado, entonces tiene una densidad propia, ¿cierto? Aquí vamos a tener un elemento multilaminado que son elementos escogidos y de mejor referencia, entonces nos van a aumentar un poco más la densidad. Las resistencias de las vigas comparadas, la maciza a la multilaminada, la resistencia, obvio que cambia un poco. Tenemos las maderas KBH, que son maderas tronco trabajados con una unión dentada, que es finger joint. Ellas tienen una resistencia natural, entonces su capacidad resistente basado en el modo elasticidad, estamos hablando de 11.000 newton por milímetro cuadrado. Diferente a la multilaminada. La multilaminada tiene elementos mucho más puros, elementos que nos van a generar entre capa y capa, luego del trabajo mecánico, una mejor resistencia y eso nos aumenta la capacidad de carga. Entonces estamos hablando de 11.600 newton por milímetro cuadrado. Estos tenemos una diferencia de 600 newton por milímetro cuadrado entre un elemento y el otro, entonces es mucho mejor la multilaminada que la KBH en el tema de resistencia, pues es mucho más resistente. La capacidad por metro lineal, volvemos a lo mismo, tanto de la KBH como la multilaminada y de cualquier tipo de madera, lo arroja un diseño estructural. Si la persona empírica llega a comprar un elemento en madera y no conoce la tabla de lo que le estamos hablando, no conoce lo que le va a poner a su cubierta, a su mezanín, a sus columnas, de nada le sirve. Le puede decir que le carga una tonelada y se puede ir con esa idea y puede poner a trabajar mal el elemento y nunca le va a cargar la tonelada, porque quizás no es como se lo imaginó, sino que todo lleva una directriz para que funcione mejor. Hay que tener presente que las cubiertas, los techos, los pisos, los mezanines, todos los puentes, lo que tenga que ser en construcción, todo es un ensamble, ¿cierto? Todo es una unión de muchas cosas, como lo es en concreto las columnas prestan un servicio, las vigas prestan otro. Lo mismo hacen en el tema de la madera, las columnas tienen que soportar unas cargas, las vigas tienen que soportar unas cargas, los durmientes tienen que soportar, o alfardas tienen que soportar unas cargas. Todo esto hace un conjunto, entonces cada uno de esos elementos debe tener una capacidad y entre todos se ayudan para que minimice y se distribuya de la mejor forma. Hay que conocer eso para saber qué elemento me debo de llevar. De lo contrario, las tablas no me sirven. Existen unas tablas, vuelvo y reitero, pero unas tablas que la persona que conoce y sabe, él va tranquilamente con una tabla y dice, a mí me sirve una de 10, una 8 por 14 o una 8 por 18. El que no conoce, en la gran mayoría, porque no tiene un estudio, o sea, no hay un cálculo estructural, un diseño estructural, pues estos elementos no le van a servir de nada y comprometería el elemento al uno decir, no, tranquila, lleves eso que le aguanta 300 kilos, pero no sabemos cómo lo va a poner a trabajar para que le cumpla esos 300, que es lo que realmente se necesita o que realmente el elemento dice que hasta ahí puede cargar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la interpretación y el manejo de la tabla. ¿Existe? Sí. Se puede tener, sí, se puede hablar de ella, sí, pero con mucha responsabilidad, porque el elemento
a lo que está diseñado, puede cargarlo si se sabe utilizar en el medio. Otra pregunta que tenemos es ventajas y desventajas frente al pino y el pino amarillo y el pino pátula. Pues demasiadas. Son elementos con un trabajo de alta ingeniería. Son elementos que nos brindan mucha estabilidad, que nos brindan cero dilataciones, que nos comporta muy bien en los ambientes, que es completamente seco, que estéticamente es mucho más bonito y que son para trabajos estructurales. Pino pátula se trabaja estructurales a cortas dimensiones, el pino amarillo se trabaja estructural a cortas dimensiones y dependiendo del tipo de proyecto. Las vigas laminadas son para grandes proyectos, son para luces amplias y para proyectos bastante comprometedores. Entonces la diferencia sí es bastante, pues tiene muchas ventajas estéticamente. En el tema de uniones se comporta muy bien, mucho más estable, vuelvo y reitero, y mucho más estético, diría yo. Resistencia comparando con Abarco y Chanur. Bueno, vamos a mirar de eso y vamos a detallarnos y vamos a tener un poquito en algo y es lo siguiente. El último registro, diría yo, según las tablas y la ficha técnica que he consultado o que tenemos todos a la hora de diseñar, está por el lado del 1984-87, son los últimos registros según la tabla y la biografía de donde se sacaron estos elementos, estos valores. Estamos hablando de una época donde quizás la madera todavía tenía bastante de madera muy madura, la madera muy buena para el trabajo de estructuras, pero estos registros a la actualidad pues nos tienen que cambiar demasiado. Entonces, poner mucha atención en esto. La densidad de la madera Abarco, húmeda 960 kilogramos metro cúbico, seca 710 kilogramos metro cúbico. Humo-elasticidad húmeda 103.320 kilogramos por centímetro cuadrado y seco 132.100 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Cuánto tiene la multilaminada? Voy a hablar del tema de la multilaminada. La multilaminada tiene una densidad más baja, 385 que 960, mucho mejor para trabajar. 1, 2. Una elasticidad 118.287, seco de una vez. Aquí estamos hablando de húmedo 103.000 y seco 132.000. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Pero ya les voy a explicar a dónde radica la fuerza de la viga laminada en comparado al Abarco. Hoy, no de ayer, hoy. Luego tenemos el Chanú, una densidad húmeda abismal, una tonelada con 80 más o menos kilogramos centímetro cuadrado. Y seco, 870 kilogramos centímetros cuadrados. Humo, elasticidad de 136.000 húmedo y 183.000 seco. ¿Qué nos quiere decir esos datos? Esto fue tomado de los años que le digo, 84, 87 más o menos es la tabla de la biografía de la ficha técnica. ¿Qué tenemos en la actualidad? Maderas cortadas a muy temprana edad. ¿Eso qué implica? ¿Qué compromete? La resistencia mecánica de la madera, ¿cierto? No es lo mismo un elemento que lo tengamos maduro y seco a un elemento de muy temprana edad y completamente saturado de humedad. En las maderas trabaja que si la madera está completamente saturada de agua, pierde mucha resistencia. Y lo podemos notar, porque cuando ya bota sus esfuerzos, ¿qué pasa? Se dilata, se contrae, se agrieta, se tuerce y compromete su parte estructural. ¿Eso qué me quiere decir? De que estos valores no me van a servir a la hora de generar un diseño. ¿Por qué? Porque tengo sobre modularlos para que me den la resistencia a la hora de que boten toda su humedad y tratar de compensar un poco la temprana a la que fue cortada, porque la otra cosa es que no sabemos realmente cuando conseguimos o adquirimos un elemento de estos, qué edad tiene, si tiene 15, 20, 25, 30 años, no sé. Con la viga laminada sabemos exactamente, 1, que está completamente seca, 2, que esta resistencia, el modo de elasticidad que nos ayuda para el comportamiento mecánico, va a ser siempre la misma,
118.000 en el tema de multilaminado, 112.000 en el tema del KBH. 118.000, o sea, mucho más alto que el del abarco húmedo, porque así lo estamos adquiriendo ahora. Y muy por los laditos, llegando al Chanú, atreviéndome a decir de que estaría igual o mejor que el Chanú por el mismo comportamiento de ahora, maderas húmedas y cortadas a muy temprana edad. Entonces, en este caso, nuestras vigas laminadas, multilaminadas, KBH, estarían a la par o por encima del abarco hoy, ¿cierto? Esta tabla, vuelvo y reitero, fue sacada por lo de los años 84-87, estamos en el 2020 y sabemos muy bien que estas maderas para los largos que se necesitan ya no existen y si salen, salen muy costosas, uno, y con el agravante de que las tenemos cortadas a muy temprana edad y saturadas de agua, que cuando ya empiecen a prestar su trabajo estructural, vamos a tener algunos inconvenientes con ellos. Entonces, para tener muy presente las ventajas de la viga laminada seca completamente, una capacidad portante estable y dimensiones hasta 12 metros, que es bastante importante a la hora de un proyecto. Cuando se inmunizan las KH pierden resistencia, no pierden resistencia. Obvio, hay que dejar de que seque. Bueno, mucho mejor dejarlas de que ellas, después de que salga el autoclave, se dejen de que seque para que bote toda su humedad y vuelva a recuperar su capacidad de carga, que no esté saturada, ¿cierto? Que no vaya a comprometer fibras, que no vaya a comprometer la pega, que igualmente la pega es importante, que nos resiste en el tema de la humedad, pero que toda esta agua no nos vaya a generar que a la hora de botar todo el agua no nos coja unas temperaturas bien altas y nos generen otros efectos que son normales al retirar el agua bruscamente. Lo que decía inicialmente, si la madera se deja que su humedad se bote naturalmente, se acopla al ambiente, no presionándola, tiene un mejor comportamiento que cuando se presiona. Después de inmunizar, ¿se puede torcer? ¿Cuánto es la tolerancia? Obvio, vuelvo a lo mismo. Si yo la saco el autoclave, inmediatamente me la llevo por una temperatura de 38, 40 grados, expuesta directamente, tiene que torcerse, tiene que dilatarse, tiene que agrietarse, porque la estoy forzando a un cambio de temperatura de humedad a seco rápido. ¿Cuánto es la tolerancia? Pues se lo digo, dependiendo del sitio donde vaya a ser instalada. ¿Qué es lo más recomendable? Que se saque el autoclave y se le dé unos días para que ella bote su humedad y cuando yo la vea de que está entre medio y seca, por llamarlo así, depende para dónde me la va a llevar. Me la puedo llevar y obvio voy a tener un comportamiento más reducido y no tan drástico. Puede ser un 5%, puede ser un 2%. Vuelvo y reitero, depende cómo yo voy a darle utilidad a esa madera después de inmunizada y para dónde me la va a llevar. Si me la llevo para un sitio muy húmedo, no va a tener ningún problema porque ella sabe casi que se va a acoplar. Pero si me la llevo por un sitio muy seco, pues obvio que me va a reaccionar y me va a reaccionar fuertemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saberlo hacer. Las KH se pueden deshilar en otras medidas y pierden resistencia. Sí se pueden deshilar y obvio que pierden resistencia. ¿Por qué? Porque ya la capacidad portante que tiene por metro lineal va a disminuir porque las dimensiones disminuyen. A mayor dimensión, mayor capacidad. A menor dimensión, menor capacidad. Entonces yo no puedo pretender que un elemento de 8 por 14 en 5 metros que me aguante 250 kilos por metro lineal, si lo decido y me queda un elemento de 8 por 8, me va a aguantar lo mismo. No, entonces me va a cambiar. Por las razones me va a cambiar las dimensiones. Entonces debo tener cuidado para lo que la vaya a utilizar. Pero sí puedo deshilarla, claro que sí, se me permite deshilarla. Después de inmunizarlas pueden estar a intemperie sin problemas en caso de emposamiento. Después de inmunizarlas las puedes trabajar tranquilamente a la intemperie. El tema del emposamiento es con o sin inmunizante. El emposamiento de agua genera pudrición, porque ahí se me generan hongos, ahí se me detienen partículas, ahí se me mezcla con el oxígeno y me empieza a trabajar. La idea en las maderas inmunizadas o no inmunizadas es que no tenga estancamientos de agua, no hayan emposamientos de agua. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que dure muchísimo más
y a que no vaya a tener yo efectos marcados en diferentes puntos. Entonces, el inmunizante es un producto muy bueno, pero si usted tiene un elemento 100% con agua posada, obvio que va a generar algo y va a ayudar a que acelere el trabajo de pudrición. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La idea es que las maderas no tengan agua estancadas, no tengan emposamiento de aguas. En cuanto a resistencia, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia, estamos hablando de un 5% de la multilaminada a la KBH. La multilaminada es 5% más resistente que la KBH. Ya reiteré de pronto por qué, porque estamos hablando de lamelas que son seleccionadas del mismo árbol y que tienen mejor comportamiento. O la otra es porque es un bloque completo, solamente con un sistema finger joint, que se entrelaza en dentada y que igualmente ese elemento macizo pues viene con toda su naturaleza. Entonces obvio que la resistencia por densidad y resistencia va a ser un poco más baja que la otra. ¿Cuál es la capacidad de carga de la KBH? En la KBH tenemos un modo de elasticidad más o menos de 11.000 newtons sobre 1000 metros cuadrados, o sea, 112.168 kilogramos centímetros cuadrados, diferente a la multilaminada que es de 118.000, 11.600. Es una diferencia de 600 newtons aproximadamente. Pero vuelvo y reitero, ¿cómo la voy a trabajar? Eso es lo que me puede tranquilamente dar una mejor solución a la hora de poder trabajar. Y comparados con las vigas laminadas y el acero, hay muchas ventajas. Las ventajas es sumando un montón de ítems externos que se presentan a la hora de construir en madera o en acero. Primero, pues el acero tiene mucho más peso. El acero necesita una mano de obra mucho más calificada. El acero, dependiendo del proyecto, hay que suministrar los elementos para poderlos instalar. Dependo pues de altas cantidades de energía, porque trabajo 220. Debo de hacer refuerzos en las uniones y dependiendo de las cargas que vaya a utilizar, debo de mis vigas reforzarlas a X distancia. Eso lo arroja un diseño. En la madera pues tengo mucha más facilidad para cargar un elemento de 8, 10, hasta 12 metros. El sistema de anclaje es muy sencillo, puede ser con platina o puede ser muy limpio con cajas y con tornillería especializada, en este caso Rotoblas. No tengo que reforzar dependiendo las luces, vuelvo a lo mismo, todo lo arroja un diseño, puedo diseñar secciones muy simples, muy limpias, puedo hacer elementos largos, libres, dependiendo de las dimensiones que necesite, mucho más ágil, no necesito energía de 220, tranquilamente trabajo con 110, taladros puede ser hasta inalámbricos, muy limpia la construcción, muy amigable al medio ambiente, no corrosivo. Entonces tengo muchas variables y muchas ventajas a la hora de comprar. Es por kilo. Igualmente el transporte de un elemento de esos, de una viga, dependiendo si es una IP, una HE, una HM, que son como los elementos realmente comparativos que teníamos para las vigas laminadas, pues me va a presentar más engorroso y más costoso el transporte y la manipulación en obra. Lo otro es el tema de que para el tema de calefacción pues, y de temperaturas, las vigas estructurales metálicas o los perfiles en C, que los que normalmente utilizamos para las cubiertas, hay que forrarlos con una frescasa, hay que aislarlos para que no me transmitan el mismo frío que se me está dando afuera o viceversa. Lo que con la madera no necesito nada de eso. Con la madera simplemente pongo mi elemento, no necesito aislar, la madera me proporciona y se me aclimatiza basado al diseño y puedo tener elementos mucho más ligeros, más amigables con el medio ambiente, menos contaminantes y mucho más fáciles de trabajar. O sea, hay diferencias abismales, no con costo directo, no con costo directo, y esto de pronto puede ser lo que muchas veces a nosotros nos asusta. Comparamos un elemento simple, sin toda la mano de obra que hay que hacer, con otro.
entonces buscamos el más económico, pero se nos olvida todo este montón de trayectos que hay de ahí para allá a la hora de ponerlo a funcionar como debe de ser, ¿cierto? Entonces las diferencias sí son bastante amplias. Igualmente hay una tabla que está terminando de pulir para algunos elementos, pero la queremos ilustrar más para que de pronto primero se muestre todo lo consecutivo antes de mirar el costo, por llamarlo así. Pero que este costo, que ahora está, que tampoco es muy elevado, nos puede ayudar a tomar mejor determinaciones y a tener y a saber de que tenemos elementos, construcciones mucho más ligeras, más confortables, de mejor comportamiento, si las sabemos utilizar, si las sabemos trabajar, que igualmente otros tipos de materiales que pueden ser mucho más contaminantes y que nos pueden en el tiempo llevar mucho más dinero que trabajar con madera. Estas son de pronto algunas de las inquietudes. Igualmente estamos atentos a lo que pueda surgir, a las preguntas, a un poquito más del conocimiento, poderlas ver de pronto en sitio y ver de pronto su forma de trabajar. Y estar igualmente invitados todos para que nos unamos a ver más a profundidad este sistema, ya que en Europa es un sistema que lleva la vanguardia para puentes, para edificios, para construcciones, casas, para todo lo que tenga que ver en construcción civil, estructural. La madera en este momento, como digan laminada, son las que están llevando la parada. Es mirar un poquito más allá, es no tenerle miedo, pero asesorarnos muy bien y saber darle la utilidad al elemento como es. Muchas veces nosotros no sabemos utilizar un elemento y de pronto lo juzgamos fácilmente porque simplemente no lo supimos utilizar, no lo conocimos bien y lo trabajamos pensando que era normal, como todo mundo lo trabaja, pero no todo se trabaja así. Realmente hay que ponerle un poquito de conocimiento, un poquito de malicia, diría yo, y lograríamos un buen producto y mucho mejor, muy estable, amigable al medio ambiente y sismo resistente, que es parte de lo que garantiza este producto. Muchas gracias por la atención prestada, espero que este video haya servido para ilustrar un poco más. Dudas, inquietudes, con mucho gusto las recibimos. Volvemos en su momento de pronto a generar otro video para aclarar más estas inquietudes o podemos generar de pronto una pequeña charla para que hagamos algunos ejercicios y podamos mirar de que en estos ejercicios nos damos cuenta la diferencia tanto en costos como en sistema constructivo y sus ventajas. Muchas gracias, un feliz día.